mundo existen aún zonas donde el ser humano poco conoce o no conoce, zonas sin explorar. Hoy te hablaremos de uno de los lugares más inhóspitos del planeta Tierra. A este lugar se le conoce como la Fosa de las Marianas. Pues te invitamos a no despegarte y conoce lo que en realidad se esconde en este lugar. Bienvenidos a De Terra Nova. El lugar más profundo del planeta, la Fosa de las Marianas, se encuentra en la parte occidental del Océano Pacífico, cerca de Guam, al este de las Islas Marianas, de donde proviene su nombre. En su forma, la trinchera se asemeja a una luna creciente de unos 2.550 kilómetros de largo y 69 kilómetros de ancho en promedio. Según los últimos datos, la profundidad de la Fosa de las Marianas es 10.994 metros más menos 40 metros, que incluso supera el punto más alto del planeta, Everest, con 8.848 metros. Entonces, esta montaña bien podría colocarse en el fondo de la depresión. Además, todavía quedarían unos 2.000 metros de agua por encima de la cima de la montaña. La presión en el fondo de la Fosa de las Marianas alcanza 108.6 megapascal, más de 1.100 veces la presión atmosférica normal. Quienes llegaron a este sitio por primera vez fueron dos personas en el año de 1960. La primera, Don Walsh, exteniente de la Fuerza Naval de Estados Unidos. El segundo fue Jacques Piccard, un famoso buzo, ingeniero suizo. En este lugar, hace años, se encontró uno de los calamares más grandes del mundo. Se trató de Architeuthis. Lograron ingresar a una profundidad de 10.900 metros. Durante 20 minutos estuvieron en el fondo del mar, observando otro mundo y, por supuesto, nueva vida. En el vehículo que viajaron les proporcionó la seguridad y el oxígeno suficiente. Por supuesto, sin pensar en la presión, que de allí se salvaron. Lo misterioso del caso es que muchos consideran que se oculta otra información, ya que los dos viajeros se vieron titubeantes a la hora de compartir la información, como si algo o alguien se los impidiera. En el año 2012, el director de cine James Cameron también llegó hasta las profundidades de la fosa. Se sumergió en una Dixie Challenger de un solo asiento y pasó suficiente tiempo allí para tomar muestras, capturar imágenes y videos en 3D. Más tarde, las imágenes que filmó formaron la base de un documental para National Geographic Channel. Pero en el año 2019, un explorador estadounidense logró un récord sin precedentes, pero su hazaña reafirma una realidad preocupante. El empresario Víctor Vescovo descendió casi 11 kilómetros hasta llegar a lo más profundo del mar, la Fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico. Vescovo, a bordo de un sumergible, logró así el récord de la inmersión más profunda realizada por un ser humano. Desde el interior de la nave, Vescovo pudo observar el fondo marino durante 4 horas. Quien logró descender a una profundidad de 10.927 metros, superando a sus predecesores. Durante la expedición, Vescovo y su equipo realizaron 5 inmersiones y también usaron robots para explorar el terreno. Entre sus hallazgos, el equipo cree haber descubierto 4 nuevas especies de crustáceos anfípodos, muy parecidos a los camarones. A 7.000 metros de profundidad, vieron una criatura llamada
gusano cuchara, y a 8.000 metros, un caracol rosado. El sumergible en el que descendió Vescovo se llama DSB Limiting Factor. Mide 4.6 metros de largo y 3.7 metros de altura. La nave puede soportar una presión de hasta 1.000 bares, que equivale a apilar 50 aviones encima de una persona, además de trabajar literalmente bajo presión. El submarino debe operar en medio de la oscuridad y temperaturas cercanas al punto de congelación. Anteriormente se pensaban que eran áreas desoladas, pero en realidad el mar profundo rebosa de vida. También hay una creciente evidencia de que son sumideros de carbono, que desempeñan un papel en la regulación de la química y el clima de la Tierra. Debido a la fuerte presión, el fondo de la cavidad no está cubierto con arena ordinaria, sino con moco viscoso. Durante muchos años, los restos de plancton y conchas trituradas se acumularon allí, que formaron el fondo. Fosa de las Marianas se convierte en un lodo fino y espeso de color amarillo grisáceo. En la trinchera, a una profundidad de unos 4 kilómetros, hay un volcán activo, Daikoku, arrojando azufre líquido que está a 187 grados centígrados. En una pequeña depresión, el único lago de azufre líquido se descubrió solo en la luna de Júpiter. A 2 kilómetros de la superficie se arremolinan los fumadores negros, fuente de agua geotérmica con sulfuro de hidrógeno y otras sustancias, que al entrar en contacto con el agua fría se convierten en sulfuros negros. El movimiento del agua sulfurosa se asemeja a una columna de humo negro. La temperatura del agua en el punto de liberación alcanza los 450 grados centígrados. Por cierto, a pesar de que la temperatura es mucho más alta que el punto de ebullición, el agua no hierve debido a la presión muy fuerte. En el norte del cañón hay fumadores blancos, géiseres que arrojan dióxido de carbono líquido a temperaturas de 70 a 80 grados centígrados. Los científicos sugieren que en tales calderos geotérmicos, donde se debe buscar el origen de la vida en tierra, las fuentes termales calientan las aguas heladas, sustentan la vida en el abismo. La temperatura en el fondo de la fosa de las Marianas está en el rango de 1 a 3 grados centígrados. Encontraron criaturas muy inusuales allí, pero no dragones. Los xenofióforos son amebas gigantes de 10 centímetros que viven en el fondo de la fosa de las Marianas. Estas criaturas también son resistentes a muchos elementos y sustancias químicas, incluido el uranio, el mercurio y el plomo, que son mortales para otros organismos vivos. La presión en trinchera de las Marianas convierte el vidrio y la madera en polvo, por lo que solo las criaturas sin hueso ni concha pueden vivir aquí. Pero en el año 2012, los científicos descubrieron una almeja. Aún no se sabe cómo conservó su caparazón. Además, los respiraderos hidrotermales emiten sulfuro de hidrógeno, que es fatal para los mariscos. Sin embargo, aprendieron a unir el compuesto de azufre en una proteína segura, lo que permitió sobrevivir a la población de estos moluscos. El pez más profundo en la fosa de las Marianas se descubrió solo en el 2014, a una profundidad de 8.143 metros. Una subespecie blanca fantasmal, desconocida de Liparids, con aletas pterigoideas
anchas y una cola en forma de anguila. Fue registrada varias veces por cámaras que se sumergieron en las profundidades de la depresión. Sin embargo, los científicos creen que esta profundidad es probablemente el límite de donde los peces pueden sobrevivir. Esto significa que no puede haber peces en el fondo de la fosa de las Marianas, ya que las condiciones allí no corresponden a la estructura del cuerpo de los vertebrados. Además, los científicos asumieron que el tiburón prehistórico gigante, Megalodón, desapareció de los océanos hace varios millones de años. Pero ahora te quiero contar que en 1997, un grupo de científicos japoneses que trabajaban en los secretos de la fosa lograron ver un enorme tiburón de un par de decenas de metros de largo. Apareció en el comedero al que fueron atraídos los tiburones duende de aguas profundas. Así que ya saben dónde posiblemente se encuentran los últimos megalodones. Hasta la fecha, solo se han explorado el 5% de los océanos del mundo y se han descubierto secretos. La fosa de las Marianas, esto es solo una pequeña parte de los secretos que se esconden debajo de la columna de agua. La sonda automática Nereus sacó muchas fotos y videos de la inmersión que mostraban criaturas extrañas, a veces realmente aterradoras: gusanos de 1,5 metros sin boca, pulpos que parecen tentáculos mutados de dibujos animados japoneses, estrellas de mar gigantes. Es mejor no nadar en estas aguas profundas.